Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Es un gusto compartir esta sesión con ustedes. Mi nombre es Emil Blondet. Yo soy psicoterapeuta de armonía. Bien, estamos aquí esta noche para conversar. Vamos a conversar un poco acerca del bullying. Les voy a dar algunos datos. Me interesa escuchar también eh, sus preguntas, ¿no? Si es que quieren compartir algo, si tienen inquietudes, ¿no? Para eso, para poder participar, pueden hacerlo a través del chat o si no, levantando la mano y yo les doy pase para que puedan conversar. Levantan la mano, les doy pase, prenden su micrófono, ¿no? Tengan cuidado con el micrófono a lo largo de esta reunión eh, para que no salga algún ruido. Principalmente se los digo porque me distraigo. Bien, listos. Entonces vamos a comenzar. Les agradezco a quienes están conectados aquí, conectadas y conectados. Poco a poco se van uniendo más personas, así que igual, siempre bienvenidas y bienvenidos. Bien, entonces vamos a comenzar con una pregunta. Sabemos que existe el bullying, pero ¿cuánto sabemos del problema? Me gustaría escucharlas, ¿sí? Pueden comentar a través del chat, pueden levantar la mano como les comenté, sin miedo. Aquí construimos, aquí compartimos. Bien, ¿quién me quiere comentar un poco? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué es lo que sabe acerca del bullying? Veo a Sonia, que está conectada con sus dos hijos, creo, Sonia y Ataco. De repente sus hijos quieren compartir algo acerca del bullying. O de repente Sonia, usted, con el micrófono o por el chat, como ustedes prefieran. Ok, recuerden que tienen la libertad de levantar la mano y participar. ¿Ya? Aquí no hay respuestas malas. ¿Sí? Aquí venimos a conversar y a compartir. Bien, entonces, si alguien se anima, ya sabe, a participar. ¿Qué es lo que sabemos del bullying? ¿Sabían? Recientemente ha habido un estudio sobre la percepción de los padres peruanos que tienen acerca del bullying. ¿Y qué pasó con este estudio? Salió que 9 de cada 10 padres creen o están seguros de que se han podido dar casos de bullying en el colegio de sus hijos. ¿Bien? El 87% de los padres que participaron de este estudio considera poco probable o imposible que sus hijos lo ejerzan. El 87%. Es un número bastante alto. Bien, casi un 90% afirma que tiene miedo de que sus hijos sean víctimas de bullying. El temor es grande, ¿cierto? Pero el 60% de los padres considera poco probable o imposible que sus hijos sean víctimas. ¿Qué les parece estos hallazgos? ¿Qué tanto sentimos cerca el bullying? Yo revisé la lista de las personas que se han inscrito a esta charla, no a esta reunión, y vi que hay papás, mamás que tienen hijos en edad escolar, ¿no? Hay algunos que tienen hijos o hijas que han sufrido o están sufriendo de bullying. Y hay mamás y papás también que tienen hijos pequeños que recién están iniciando en el nido, en kinder o en primer grado. Bien, entonces, si están aquí es porque hay una preocupación, ¿no? Por ejemplo, yo también soy mamá, tengo un hijo de ella, casi 4 años, ¿no? También tengo esa preocupación. ¿Por qué? Porque vemos el bullying en las noticias, en las redes sociales, ¿no? Cada vez suena más, pero vemos
que el 60% de padres considera que es poco probable o imposible que sus hijos sean víctimas. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la realidad? Vamos a ver un poco los años, las estadísticas por año según el portal CICB. CICB es el portal del Minedu donde se denuncian los casos de bullying. Bien, si ustedes eh, conocen un caso de bullying, si su hijo o su hija es víctima de bullying, entren al portal CICB a denunciarlo. Ahí están todos los pasos para que puedan hacer la denuncia y se tomen las medidas necesarias. Bien, en 2018 se reportaron 1.600 casos. En 2019, 2.244 casos. En 2022, 2.500 casos. Y en 2023, solo desde enero a mayo, 2.202 casos. Es una cifra enorme. Si solo de enero a mayo hay 2.202 casos, ¿cuántos van a haber hasta final de año? Ahora, ¿por qué creen que no está ahí 2020 y 2021? ¿Porque no hubo bullying? ¿De repente es porque no ha habido bullying? No, no es que no haya habido. Lo que pasa es que estábamos en pandemia, en el confinamiento, ¿no? Y las clases se daban de manera virtual. No había un acoso presencial, no había una violencia presencial, pero sí había violencia en las redes y eso casi no se ha registrado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque para muchos niños, niñas y adolescentes, este encierro ha sido muy impactante, además porque han dejado de ver a sus amistades, ¿no? También ha sido impactante para los padres, se han incrementado las tensiones, ha habido más dificultades en las dinámicas familiares, pero esto no quiere decir que porque haya habido un registro bajito, no quiere decir que no haya habido bullying, sí ha habido, pero en los años 2020 y 2021 principalmente han sido ciberbullying. El bullying, el acoso que se da a través de las redes sociales. ¿Ven? ¿Pero qué es el bullying? El bullying es un acoso, ¿sí? Es el acoso escolar, ¿bien? Y se refiere a la conducta intencional, ¿bien? El niño, la niña, el o la adolescente que hace bullying sabe lo que está haciendo, ¿bien? Sabe que está agrediendo, sabe que está persiguiendo y está intimidando, ¿bien? Es una conducta intencional de persecución e intimidación física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar, menor de edad, hombre o mujer. Este acoso es reiterado, bien, se da de manera repetida una y otra vez en el tiempo y puede provocar daño, daño físico, daño psicológico, temor o tristeza en la víctima o el grupo de víctimas. Bien, normalmente quien lo sufre tiene problemas para defenderse, no sabe cómo hacerlo y no hace nada para causarlo. ¿Por qué el causarlo está entre comillas? Porque la violencia no tiene ninguna razón ni justificación. No hay ninguna cosa que una persona, niño, niña o adolescente haga que provoque una reacción o una conducta violenta de otro. Bien, eso tiene que quedar bien claro. Por eso está entre comillas. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? Para quienes recién se estén conectando, los invito a participar en el chat si es que tienen preguntas, ¿sí? De repente, también, si se animan, pueden levantar la mano, activar su audio para hacer alguna pregunta también, ¿sí? O para compartir alguna experiencia, ¿sí? O hacer algún comentario. Bien, hay tipos de bullying. Hay el bullying físico, las agresiones físicas que van desde las extorsiones, los robos, la desaparición o destrozo de las cosas del niño, la niña o del adolescente. Bien, luego están las agresiones verbales que son las más frecuentes, bien, las más comunes, ¿sí? ¿En qué consisten? En insultos, en difamaciones, se crean rumores, se crean mentiras sobre alguien dentro del salón, dentro de la promoción, ¿sí? Y eso está dirigido a humillar a ese menor de edad,
Bien, luego está la exclusión social. ¿Qué pasa aquí? Que no permiten que el niño, la niña o adolescente participe en el grupo o no les permiten comunicarse. Bien, los aíslan, los ignoran. Luego está el acoso sexual, que puede ser a través de palabras, que puede ser también con tocamientos, ¿sí? Y finalmente tenemos el bullying. Es esta persecución, es este hostigamiento a través de las redes sociales. Bien, también se genera exclusión, hay rumores, ¿no? Y se manipula mucho las fotos, los videos, los contenidos se modifican, ¿no? O se viralizan, esa palabra que conocemos muy bien ahora, ¿no? Esos contenidos que pueden humillar, que pueden ser perjudiciales para uno de los niños o niñas o adolescentes, se viralizan, ¿bien? Y no hay manera de controlarlo, ¿sí? Ahora me gustaría que vean este video y prestemos atención unos momentos. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. No eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más. Que con abuso siempre van. Bien, ¿qué hemos visto en este video? Vamos a dejarlo por aquí. La lección, vas allá. ¿Qué hemos visto en este video? ¿Quién quiere comentar? Recuerden que tienen el chat disponible, también pueden levantar la mano, abrir el micrófono. ¿Qué hemos visto en este video? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos poco a poco. ¿Bien? Tenemos ahí un grupo de niñas que están tratando mal a otra niña que está sola, ¿cierto? La están tratando mal a ella, que tiene un polo blanco con guinda, ¿cierto? Entonces tenemos agresor, un grupo agresor, tenemos a una víctima que está sufriendo del bullying. Pero hay más, ¿no? A ver, hay un mensaje en el chat. Bien, Alondra nos dice, acosan a la chica y nadie hace nada. Bien, Zoe nos dice por el chat que abusaban de ella verbalmente y físicamente. Así es. No sabemos qué le estaban diciendo, probablemente la hayan querido humillar, ¿no? Y además una de las chicas la empujó y se cayó al suelo, ¿cierto? Muy bien, ahí hay agresión, ¿sí? Hay una agresión verbal, hay una agresión física. ¿Y qué destaca? Que hay más niños, niñas alrededor que no hacen nada. Hay otros que están allí con su celular y están grabando. Se buscan valientes que ayuden. Recogiendo material para el ciberbullying, ¿cierto? Para viralizarlo en redes sociales, ¿no? En redes sociales o a través del WhatsApp. Bien, entonces, ¿qué pasa? Tenemos agresores, víctimas y testigos, ¿cierto? El bullying impacta negativamente a estos tres actores. Alondra nos dice, los que graban son cómplices. Así es, son cómplices. Bien, el bullying impacta negativamente en quien lo sufre, en quien lo ejerce y en quien lo presencia, porque es violencia. Bien, y las consecuencias del bullying duran hasta la adultez. Por este motivo es tan importante prevenirlo. ¿Cómo afecta el bullying? Hiere la autoestima, ¿no? Hiere la autoestima tremendamente. Vamos a ver un poco más de esos efectos, ¿no? Pero causan más problemas en la comunicación, baja el rendimiento académico, ¿no? Hay niños, niñas y adolescentes que asumen, que se resignan al rol de víctima, ¿no? Y así viven y sienten que no pueden hacer nada para evitarlo, ¿bien? Y eso se convierte,
se puede convertir en un patrón hasta la adultez. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar un poco de los actores. ¿Quiénes están involucrados en el bullying? Está la víctima. ¿Bien? ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué tiene que haber en un niño, en una niña o un adolescente para que sea más propenso a ser una víctima? Normalmente tienen baja autoestima, son inseguros o son muy tímidos. Pueden provenir de hogares donde hay sobreprotección. ¿Qué pasa con la sobreprotección? Si yo busco hacer todo por mi hijo, que no le pase nada, no le estoy enseñando a lidiar con las dificultades del día a día. Tampoco le estoy enseñando a ser seguro o segura. ¿Por qué? Si yo hago las cosas por él o por ella, le estoy diciendo que no puede hacerlas. Bien, entonces no tengo que hacer todo por él o por ella. Tengo que darle la oportunidad, tengo que enseñarle a hacerse cargo. Bien, y no me estoy refiriendo a que se haga cargo del bullying, ¿no? Me estoy refiriendo de manera preventiva, desde casa, enseñarle a que tenga responsabilidades, ¿no? Si algo no sale como quiere, enseñarle a lidiar con esa frustración, no ignorarla, no intentar que no sienta frustración. Bien, si se equivocó, pues enseñarle a que vea la manera de corregir, ¿no? Si es pequeñito, bueno, más cerca va a ser este enseñarle. Mientras sea más grande, ayudarle a pensar, ¿no? Y ¿qué también pasa con la sobreprotección, con la inseguridad? Es que niños, niñas y adolescentes no saben cómo comunicar. Bien, entonces aquí hay varias señales de qué es lo que hay que ir trabajando con ellos para poder prevenir. Bien, ¿qué sucede muchas veces? Que las víctimas pueden tener buenas notas. Puede haber algún compañero, alguna compañera que a quien le moleste esto o de repente lo encuentre como un motivo para acosarlo, fastidiarla. Bien, y algo muy común en el Perú es que un motivo de discriminación, de acoso y de violencia son los rasgos físicos. Bien, entonces es importante también educar a los hijos en el conocimiento de su cuerpo y en la aceptación de su cuerpo, ¿no? A amar a su cuerpo, a quererse como son. Bien, ¿qué pasa con las víctimas? Suelen ser rechazadas por el grupo y por ese rechazo que empieza a tornarse continuo, naturalizan su indefensión y el rol sumiso, es decir, que se resignan, aprenden que no tienen posibilidades de defenderse, ¿bien? Y que tienen que soportar, ¿bien? ¿Qué sucede con algunas de las víctimas? En ocasiones, en otras situaciones, en otros lugares, en otros contextos, pueden agredir a otros, pueden hacerle bullying a otros, ¿sí? ¿Qué pasa con el agresor? No es que haya un perfil único por los agresores. Pueden ser niños o niñas que están bien conectados socialmente, que tienen amigos, que se llevan bien con todo el mundo, como también pueden ser chicos o chicas que son marginados, ¿bien? Que no tienen tantos amigos, ¿sí? Por lo general sucede que quienes ejercen el bullying tienen dificultad para controlar sus impulsos. Bien, también sucede que tienen una necesidad de dominar al grupo, de ser reconocido y aceptado. ¿Y esto por qué? Porque por dentro pueden ser inseguros, solo que no lo aparentan, tratan de que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces hay una búsqueda de reconocimiento. No es una forma positiva, evidentemente, porque se está haciendo daño a otra persona. Bien, entonces veamos ahí otro punto, ¿no? Cómo conseguir amistades, cómo conseguir reconocimiento sin agredir a otros, sin pasar por encima de otro, teniendo empatía. Bien, también tienden a construir relaciones basadas en la exclusión y el menosprecio. Tienden a manipular y a comportarse de manera agresiva. Y también pueden sufrir de bullying. Bien, puede ser una víctima de bullying. Lo que pasa con la violencia es que las víctimas no desarrollan mecanismos para resolver, para afrontar las dificultades de la vida y aprenden que la violencia es una forma para resolver las dificultades.
Bien. Ahora, ¿qué pasa con los testigos? No participan directamente y tampoco es que apoyen el bullying, pero son cómplices y muchas veces son conscientes de la situación y se sienten muy mal, sienten culpa. En el momento puede ser una risa, un jijiji, un jajaja, pero se dan cuenta de que está mal. Y muchas veces se identifican con la víctima, pero les da miedo intervenir, porque creen, porque temen ser agredidos. ¿Bien? Entonces, nos puede preocupar que nuestros hijos sufran de bullying, pero también es importante preocuparse de que lo puedan ejercer o que puedan ser testigos y no saber cómo actuar. En cualquiera de las formas van a ser afectados. Bien, obviamente las víctimas son quienes sufren más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Les he mencionado la autoestima, les he mencionado que no saben cómo defenderse, les he mencionado que eh, eh, aprenden, se resignan, ¿no? A adoptar este rol sumiso, ¿sí? Por otro lado, hay otros niños y niñas que buscan el reconocimiento, que se sienten inseguros. Entonces, todos estos aspectos se pueden trabajar desde casa, empezando desde entenderlos con la comunicación. Bien, aquí hay algo que dice ver a través de sus ojos. Si nosotros como adultos pensamos abordar el problema de nuestros hijos como adultos y no nos ponemos en su lugar, no vamos a entender nada. Bien, a veces les pongo algunos ejemplos. Cuando los niños entre los 2 y los 3 años hacen berrinches, hay papás, hay mamás que dicen es un malcriado. Bien, no hay una comprensión. Cuando no hay malcriadeza y lo que se trata es que los berrinches son normales en el desarrollo evolutivo de los niños, ¿no? O por ejemplo, cuando están en la adolescencia, ya no me quiere dar abrazos, no se quiere acercar, le doy vergüenza, es un ingrato, es una ingrata, malagradecido, es un malcriado, pero no es así. No se trata de malcriadez ni de ingratitud. Se trata de que los y las adolescentes buscan independizarse emocionalmente de sus padres. Bien, y es normal y es lo más esperable que disminuya ese acercamiento, que ya no deseen ese apapacho, que ya no quieran que le digan hijito. Bien, entonces, pero ¿qué pasa cuando no nos entendemos, cuando no nos ponemos en sus zapatos? Los papás, ¿a qué les pasa a los papás? Se frustran. Bien, y dicen, ah, ya no, contigo no puedo. No, ya ve tú qué haces. Bien, entonces tiene que haber una comunicación comprendiendo la situación de su hijo o de su hija. Bien, hay que escuchar mucho, escuchar sin criticar, sin juzgar, ¿no? Sin adelantarse a hablar de nuestra experiencia, ¿no? Sino simplemente que nos digan, escuchar, a ver qué está pasando para poder entender desde sus propios zapatos, desde sus propios ojos. También hay que invitarles a participar en lo que afecta a la familia, ¿no? Involucrarlos. De repente no es la toma de decisiones, ¿no? Pero sí mostrarles alternativas. Los adultos son quienes finalmente deciden, pero pueden recoger sus opiniones, ¿no? Si van a salir a algún lado, ¿a dónde prefieres ir? ¿A tal sitio, a tal sitio? Desde que son pequeñitos, ¿qué ropa quieres ponerte hoy día? No importa que no combines, les están permitiendo decidir. Y esa comunicación, ese permitir que decían, ese permitir que se empoderen, les da fortaleza, les da autoestima, ¿no? Y como les decía, hay que comprender cuál es su desarrollo, qué se espera para los hijos y y las hijas, ¿no? ¿Cuál es su desarrollo normal? Y también hay que comprender que han crecido con la presencia del Internet. De repente nosotros no, nosotros nacimos sin internet. El internet llegó cuando hemos tenido unos 10, 15 años, un poco más, ¿no? Pero, y eso que había poquito, ¿no? Entonces, actualmente, niños, niñas y adolescentes crecen con toda la tecnología y es parte de sus vidas. Entonces, también hay que entender eso, no para prohibírselas, sino para utilizar la tecnología como un aliado. ¿Bien? ¿Qué cosa no hay que comunicar? Aquí he sacado algunas frases, ¿no?
¿Qué pasa si ustedes le dicen este tipo de frases a sus hijos? A ver si a alguien les suena conocido. Porque siempre tienes que hacer lo mismo. El problema es que nunca escuchas. Tú tienes un problema. ¿Bien? Sigues siendo un egoísta. Ya verás que nadie querrá jugar contigo. Así no vas a tener amigos. Lo califico. Y predigo un futuro negativo. Una vez más, y te voy a dar un golpe. Lo amenazo. ¿No? Además, si digo esto con frecuencia, estoy normalizando, ¿no? ¿Qué es normalizar? Es hacer que la violencia, la agresión, sea parte habitual de su vida y de su crecimiento. Entonces, si un niño o una niña crece creyendo que el golpe es habitual, entonces no va a tener recursos, no va a tener herramientas, o de repente va a sentir que el bullying no, está allí y no va a poder hacer nada al respecto. Muy bien. Es que tú no piensas, eres tonta, no sabes hacer nada. Estoy usando un calificativo que ataca la autoestima y también normaliza la agresión. Si yo digo esto en casa con frecuencia o otro tipo de calificativos, entonces, ¿qué va a pasar en el colegio? Va a sentir que no puede hacer nada al respecto, ¿no? Que es habitual, que es lo que tiene que hacer. ¿Bien? Ya estás grande para estas tonterías, ¿no? ¿Para qué tonterías? ¿Sí? ¿Cómo se le va a decir a algún comportamiento o algún sentimiento de un niño o una niña que hace tonterías, que son tonterías? Eso desvaloriza, eso afecta a la autoestima. Hay otra frase conocida, los niños no lloran, ¿qué haces llorando? ¿No? Tienes que ser un varoncito. Ahí se está limitando la expresión de las emociones, y no solo la expresión, la identificación de las emociones. Niños y niñas pueden llorar por diferentes motivos, por rabia, por frustración, por tristeza, ¿no? Hay que ayudarles a identificar y a expresar sus emociones. Porque no puede ser como tu hermana, lo estoy comparando, ¿no? ¿Sabías tus obligaciones y lo dejaste a última hora? ¡Ah, qué listo resultó este hijo! Muy brillante, ¿no? ¡Qué inteligente! Ahí estoy usando el sarcasmo. El sarcasmo es una agresión también. ¿Bien? Solo ignóralo. Ah, ¿te molestan? Ignóralo, no les hagas caso. Eso es bastante común. ¿Funciona ignorar a alguien que agrede? ¿Qué piensan ustedes? Hay otras palabras, otras frases frecuentes. Defiéndete, pues, ¿para qué te quedas callado? ¿No? Y los niños que no saben defenderse, hay que enseñarles, ¿no? Y hay que enseñarles a defenderse de una manera que no sea agresiva ni violenta, ¿bien? Y otra es, ya no exageres, no es para tanto, ¿por qué haces tanto drama? Sobre todo a los adolescentes, ¿bien? Entonces, esas no son maneras de comunicarse, ¿sí? ¿Cuáles son maneras de comunicarse? Decirle, te escucho, ¿no? ¿Qué ha pasado? Quiero entenderte, ¿no? Bien, otra cosa que pueden hacer padres y madres es conectar de forma natural, tratar de generar empatía. Y esto parte de tratarlos con la misma dignidad y respeto con el que se trata a un adulto. ¿Cómo genero empatía con mis hijos? Pues conversan, ¿no? Hablar de temas que no sean solo de la escuela, que no sean solo del colegio, conocer sus intereses, ¿bien? Recordar cosas de sus vidas, ¿sí? Oye, ¿te acuerdas cuando eras más niño hicimos tal cosa, ¿no? O acordarse de lo que te cuento, ¿no? Oye, la semana pasada me dijiste que algo no entendías en la clase, le preguntaste a la Miss, ¿no? Compartir sus propias vivencias. Puede pasar, pero ¿sabes qué, mi hijo no me cuenta nada del colegio. Bueno, empieza contándole tú, ¿no? ¿Qué le puedes contar? Oye, ¿sabes qué? Yo hoy día me fui al trabajo y estaba con tanto sueño que no me podía concentrar. De repente le sale con, sí, a mí también me ha pasado, a veces estoy con mucho sueño de colegio, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Y por qué tienes tanto sueño? De repente no has dormido bien, no, mamá, tal que es, ¿no? O decirle, cuando yo iba al colegio, los profesores no me dejaban participar en la clase, ¿no? Por ejemplo, entonces es compartir una vivencia y esa es muy efectiva.
Bien, compartir actividades, hacer cosas con sus hijos, construye esta comunicación, construye este espacio para generar empatía. También se les pueden contar cosas graciosas o hasta ridículas, ¿no? Para que se rían. La risa es una forma de conectar, ¿bien? También se pueden compartir momentos de inspiración que ustedes mismos hayan vivido, ¿no? Mi hijo no me habla. Bueno, trata de construir este puente empezando por ti mismo. ¿Por qué mi hijo no habla? De repente ustedes no hablan, de repente los adultos no conversan, no comparten. Entonces tiene que ver cómo comparte para que aprenda. Bien, ya que ya conocen sus intereses, introduzcanlos a su tiempo, ¿no? Dense un tiempo el fin de semana, si se puede durante la semana, para armar ese rompecabezas, para salir a montar bicicleta, ¿no? Para ver la película o para escuchar música que le guste, ¿no? Y sobre todo hay que disculparse cuando uno se equivoca. No pude más y le grité. Sabemos que no está bien gritar. Acercarse y decir, perdí el control, estaba muy frustrada, estaba muy enojado, pero no debí gritarte, disculpa. Voy a hacer lo posible para que esto no vuelva a pasar. Eso no quita autoridad, sino que transmite respeto por la dignidad, ¿bien? Y el propio reconocimiento de los errores. Por otro lado, hay que prevenir, empezando por enseñar a respetar y cuidar a las otras personas, quienes ejercen el bullying o quienes son testigos, ¿no? Necesitan aprender que hay que cuidar y respetar a los demás. Bien, hay que enseñarles a respetar también las diferencias. No todos somos iguales y eso no es malo, bien, sino que más bien enriquece, ¿sí? Hay que estar pendientes de las señales del bullying, hay que saber detectarlas. ¿Cuáles pueden ser los indicadores de que su hijo o su hija está sufriendo de bullying? Pues notan que su autoestima ha bajado, notan que hay culpabilidad en ellos, en ellas. Pueden dejar de quedar con sus amigos, de comunicarse con ellos o con ellas, ¿no? De salir con ellos o con ellas, de repente dejaron de pasarle la voz, ¿no? Evitan estar lejos de los adultos. Pueden estar pidiendo dinero constantemente, posiblemente porque los están extorsionando, dame dinero o te pego, ¿no? O difundo esta foto que te tomé, ¿no? Pueden sufrir cambios bruscos en su humor, alimentación o en su forma de usar las redes sociales. Pueden sentir pánico o miedo a la soledad. O de repente empiezan a tener insomnio, pesadillas, o de repente un día ya no quieren ir al colegio y están dando excusas para ya no ir, ¿sí? O pueden tener lesiones físicas que están intentando ocultar, o de repente se les pierden las cosas o las llevan rotas, ¿sí? Entonces, los padres conocen cómo son sus hijos normalmente y hay que estar atentos a los cambios. Hay que evitar pensamientos como, ah, es cuestión de la edad, ya se le va a pasar. No es cuestión de la edad, no se le va a pasar. Bien, hay que ir a acercarse, hay que averiguar, hay que observar, hay que preguntar y generar estos puentes de comunicación sin sermonear, ¿sí? Empezando por escuchar. Hay que actuar sin prisa, no hay que desesperarse, pero sin pausa, hay que ser constante, ¿bien? Y estos pasos aplican tanto para víctimas como para agresores y testigos, ¿bien? Hay que escuchar y hablar sobre sus sentimientos del día a día, ¿no? Si lo vemos llegar, o la vemos llegar así, ah, tiró un portazo, creo que es después de un rato, ¿no? Creo que estás molesta, o preguntarle, ¿estás molesta? No, mamá, es otra cosa. Ya, pasó algo, ¿no? A ver, como para dar pie a la conversación. Que es diferente a empezar con el ¿por qué llegas y tiras la puerta? No, eso no debes hacer. Si no estamos invitando a la comunicación. Y después tal vez decirle, ¿no? Yo entiendo que estés molesto. La próxima vez no tires la puerta mejor, ¿ya? Y venimos y conversamos. O cuando estés más tranquilo, tranquila, lo conversamos. ¿Bien? Hay que potenciar la confianza en ellos mismos, ¿sí? Sobre todo las víctimas.
Las víctimas nunca van a ser responsables o causantes de la agresión, del acoso o de la violencia. ¿Bien? El responsable es el agresor. ¿Sí? Por otro lado, hay que actuar, no hay que dejarlo pasar. Si se le deja pasar, la situación puede empeorar. Hay que comunicarlo oficialmente al colegio. Bien, reporten en el portal del CICB, busquen asistencia profesional. Bien, y hay que enseñarles a anticipar y aconsejarles para actuar. ¿Cómo actuar? Vemos en el video, ¿recuerdan el video que pasó allí? Nadie hacía nada, ¿no? Pero no es que la niña se vaya a parar y vaya a pegarle a la otra niña que le está fastidiando, ¿no? Sino que cuando un niño o una niña sufre de bullying, lo que necesita es mucho soporte de sus padres, ¿bien? Decirles, la estás pasando muy mal, me doy cuenta de que esto te está afectando mucho, ¿no? Me puedo imaginar que estás muy triste o desesperado, yo me siento muy mal por lo que te está pasando, vamos a hacer algo juntos, no te preocupes, yo me voy a encargar de que esto no continúe y estoy aquí para ti. Bien, entonces eso es demostrar todo un soporte. Bien, ¿qué hacer con los testigos? Si tú ves que a alguien le está haciendo bullying a otra persona, júntate con otros amigos y ponte al medio, ¿no? O acérquense, hagan algo, llamen a un profesor, a una profesora, ¿sí? Y a los niños o adolescentes que son agresores, enseñarles el respeto, ¿no? Trabajar, es un trabajo continuo, pero sobre todo buscar asistencia profesional, tanto para los niños como para los padres, porque a veces ah, uno no llega a encontrar salidas, no sabe ya cómo hacer. Bien, por aquí, ¿tienen preguntas, comentarios? ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere compartir eh, lo que piensa, lo que está pasando? De repente alguien quiere una recomendación, están invitados a hacerlo. Bien, pueden hacerlo mediante el chat, pueden levantar la mano, con toda la confianza. Buenas noches, señorita. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacer una consulta y una aclaración acerca, supuestamente, yo he visto lo que es el bullying cuando era menor, porque siempre el bullying venía de las personas o de los jóvenes que, que tenían, por ejemplo, eran de padres separados o personas que venían problemas X, pero siempre eran los más fuertes o los más agarrados y mirábamos con unos amigos que creo que eso, lo que yo me pongo a analizar, la formación viene hay veces de hogar, porque los niños o los jóvenes, lo que no pueden hacer en la casa, lo quieren hacer afuera, con dos o tres amigos que paran y son supuestamente los que ordenan el sitio o los machitos o las personas que son populares. Yo diría que más viene de la formación del hogar, o no sé si eso me estoy equivocando o es algo que puede ser de otra manera. Muchas gracias por su participación. Yo no diría que es lo que no pueden hacer en el hogar, lo hacen a través del bullying. Diría más bien que eh, las frustraciones, los impulsos que no han aprendido, no les han enseñado a regular, a manejar, ¿no? Y también lo que aprenden, de repente provienen de hogares violentos, de repente sufren de maltrato físico, emocional en casa. Entonces, es como, podría ser como una especie de fobia, ¿no? O de repente es esta inseguridad por la que buscan este reconocimiento, ¿no? Entonces, no saben cómo ganarse a las demás personas, entonces buscan esta forma para poder tener respeto, reconocimiento entre sus pares,
¿no? Entonces, sí, definitivamente hay cosas que hay que afinar en casa, pero no todos los niños o niñas que sufren de abuso en casa van a ser los agresores en el colegio. Puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? Y hay que estar muy atentos a la forma en que nos comunicamos, a los espacios que damos. Bien. Alondra nos dice por el chat cómo se debe abordar el tema del bullying cuando hay hermanos. ¿Cómo así, Alondra? ¿Nos podría explicar un poquito más, por favor? Si hay bullying entre los hermanos, si hay estas peleas, estas agresiones, ¿o a qué se refiere? Recordemos que el bullying es el acoso escolar, ¿no? Es lo que sucede en las escuelas, en los colegios, ¿sí? ¿Alguien más que desee participar? Todas las preguntas son bienvenidas. Si alguien desea compartir, si a alguien no le ha quedado claro algo, bienvenidos y bienvenidas. Pueden levantar su mano, pueden participar. Es muy importante y es muy valioso para los niños y las niñas que se forje esta comunicación desde que son pequeñitos. Ya en muchas ocasiones algunos padres piensan, no, no me va a entender. No, sí los entiende. ¿Ya? Desde que son chiquititos entienden, van a entender lo que les dice, ¿sí? Hay que evitar la calificación, hay que evitar el hablar con calificativos, ¿no? Em, y, e ir más a la descripción, ¿no? No decir es una malcriada, ¿no? Sino decir, eh, no debes gritar, ¿no? Entiendo que no te haya gustado que no te dé permiso para salir. Lo que no debes hacer es gritar. Entiendo que estés molesta, entiendo que estés triste. Me imagino que te puede estar pasando esto. ¿Bien? Entonces, desde pequeñitos tratar de construir estos espacios de comunicación, porque eso es lo que va a permitir que niños y niñas hablen de lo que les está pasando, se sientan en la confianza de hablar, ¿sí? Si tienen miedo o están esperando o no saben qué reacción esperar de los padres, va a ser muy difícil que hablen. Si en cambio trabajan en todas, en darse este tiempo, en hacer actividades, en compartir sus propias vivencias, entonces van a sentir que sí se puede hablar, que sí pueden ser escuchados y que van a ser valorados. Entonces, si esto se construye desde pequeñitos, entonces ya tienen más defensas y más recursos para prevenir el bullying. Bien, entonces, Una consulta. Hola. sí, Buenas sí, la noches. escuchamos, Ana, buenas noches. Buenas noches con todos. Una consulta. Un niño de segundo grado de primaria que suele a veces siempre empujar a sus compañeros, ¿no? Y la maestra manifiesta de que el niño tiene situaciones o problemas de hiperactividad, ¿no? Entonces, un niño que tiene ese problema de hiperactividad, eh, podríamos decir que más adelante o por las acciones que él hace, puede ser un niño que ejerce el bullying a sus compañeros, digamos el bullying por la parte física, ¿no? El físico de a veces empujarlos y que esto es de manera reiterativa. Podríamos decir que influye el que un niño sea hiperactivo o que tenga esas, digamos, eh, como esa situación o problema, ¿no? Desde pequeño. Ok. No sé si me Gracias. dejan
Sí, gracias por su pregunta, Ana. Eh, no todos los niños que tienen hiperactividad y déficit de atención van a ejercer bullying. ¿Qué pasa con los niños que tienen estas dificultades? Se les hace muy difícil regular sus impulsos, ¿ya? Se les hace difícil regular sus emociones, ¿bien? Entonces, habíamos visto que los agresores en muchas ocasiones tienen esta dificultad para regular sus impulsos. Puede ser un factor de riesgo si es que no se le da el tratamiento adecuado a ese problema de hiperactividad y déficit de atención. Bien, entonces, y depende mucho también del contexto, de la relación que tenga ese niño con sus padres, de los cuidados que tengan los padres en casa, ¿no? Entonces, no es que todos los niños con hiperactividad van a ejercer el bullying, ¿no? Algunos pueden sufrir el bullying, ¿no? Pero sí hay un factor que podría intervenir, que es esta dificultad en la regulación de los impulsos. ¿Qué más pasa con niños y niñas que sufren, que tienen déficit de atención y hiperactividad? Que a veces son como que poco comprendidos por los padres, por los maestros y por los otros niños, ¿no? ¿Por qué? Porque no se pueden concentrar, los califican de flojos, ¿no? De que no quieren hacer nada, ¿no? O de poco inteligentes. Entonces, más bien también es un factor de riesgo para que ellos mismos sufran de bullying. Entonces, hay que evaluar muy bien qué es lo que está pasando con cada niño, ¿no? Con cada niño, niña o adolescente, ¿no? Pueden ser diferentes motivos y un solo factor no va a ser predictor de que sí o sí vaya a ejercer el bullying más adelante. ¿Bien? Zoe nos dice, ¿cómo podría actuar en presencia del bullying? Bien, pues hay que enseñar, hay que concientizar mucho a las aulas, ¿no? Que si ven violencia, no se queden allí, sino que le informen, ¿sí? Que le informen a los docentes, bien a los profesores, al director, a la directora, que le informen a los padres, ¿no? Y para que puedan eh, poner una barrera, ¿no? Contra ese bullying, ¿no? Tal vez si se identifican con la víctima, no entrar a los golpes, ¿no? Sino ayudarlo de alguna manera, empatizar con la víctima y ayudarlo. ¿Cómo se ayuda? Evitando filmar, evitando grabar, informando a profesores, a profesoras, informando a los padres, acompañando a la víctima, ¿no? Pueden hacer un grupo grande y proteger a la víctima, eso le quita poder a quien hace el bullying, ¿bien? Rocío nos pregunta en el chat, ¿cómo manejar la manipulación que ejercen los niños con sus padres? Eso es una pregunta bien interesante y de hecho es difícil, es una situación difícil, pero hay que saber identificarla. Más o menos desde los 3 o 4 años es que niños y niñas empiezan a darse cuenta de los efectos de sus conductas en los padres. Entonces los utilizan para su favor, ¿no? Hay que poner límites, ¿sí? A veces los padres no queremos pecar de duros, de rectos, queremos que sean libres, ¿no? Que no queremos causarle ningún trauma y por nuestros propios miedos de repente, ¿no? Por nuestras propias angustias, pero hay que aprender a poner límites, ¿no? Eh, ¿Cómo se ponen los límites? Pues con gritos, ¿no? Con golpes tampoco, ¿no? Sino con consecuencias, ¿no? Por ejemplo, a su hijo le gusta jugar con los videojuegos. Ok, bien, tú tienes que hacer tus tareas durante toda la semana para que este fin de semana te ganes jugar con tus videojuegos. Bien, si no haces tus tareas en toda la semana, no hay videojuegos. Así grite, llore, reniegue, ¿no? Eso es poner límites. Bien, hay que ponerse muy firmes y sobre todo algo que debe acompañar mucho a poner los límites es que el papá o la mamá o el cuidador o la cuidadora esté tranquilo,
Pasa que a veces los hijos hacen cosas que nos pueden sacar de quicio, ¿no? Pero hay que evitar que nos saque de quicio. Para eso hay que ser muy consciente de lo que nos hace sentir, regular esa emoción, ¿no? Y mantenerse firme y constante con los límites. Bien. Hay otra persona que ha mandado un mensaje. Hay muchos casos de bullying en las aulas de manera virtual que generan que los estudiantes no quieran ir al colegio. ¿Cómo poder abordarlo en casa? Alessandra ha escrito esto por mensaje. Pues cuando vemos que hay bullying, hay que denunciarlo en el portal si se ve y hay que acudir a los profesores y a las autoridades del colegio porque hay que informarlo oficialmente. De acuerdo al Minedu, el Minedu exige que los colegios tengan protocolos para la atención de los casos de bullying, ¿sí? A ver, ¿qué más? Bien, y comentaba, ¿no? Que genera que los estudiantes no quieran ir al colegio sin mascarillas. Eso ha pasado con muchos chicos y chicas, ¿no? Lo que pasa es que en todo este proceso de crecimiento en la adolescencia, cuando empieza la pubertad, empiezan a ser muy conscientes de su cuerpo y de los cambios en el cuerpo y empiezan a tener inseguridades, ¿no? Entonces, por eso les decía, hay que trabajar en reconocer su cuerpo, en aceptarlo, en quererlo, ¿no? En reconocer que también los cuerpos de los púberes y los adolescentes son incómodos, ¿no? Y a veces pueden haber defectos, ¿no? Y como todos pueden tener. Entonces, hablar con esa naturalidad del cuerpo, ¿no? Hablar sobre las inseguridades, qué te genera a ti, qué te han dicho. Es muy doloroso lo que te dicen, qué te hace pensar a ti, ¿no? Tener ese tipo de conversaciones sobre lo que están viviendo y sobre lo que están siguiendo. Si ya es muy persistente este uso de la mascarilla, puede haber algo más ahí detrás. Hay que observar, hay que evaluar, hay que escuchar muchísimo. Probablemente también necesite una ayuda de un profesional. Bien. Zoe, y en caso de que no le hagan caso con los límites, eh, tiene que evaluar cuáles son los límites que va a poner, ¿no? Eh, Hay una palabra que es el castigo, pero a veces el castigo está asociado con la agresión, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Hay que ver que no va a tener de repente el celular o las salidas, ¿no? Ese tipo de cosas tiene que ir viendo, pero sobre todo tiene que mantener la tranquilidad. Bien. Me dicen que Zoe es una niña. Es una niña, a ver. Zoe, ahí estás. Hola, Zoe, no te había visto. No había visto que eras tú. Sí te había visto, pero no sabía que eras tú la que habías escrito, ¿no? A ver, voy a leer otra vez, ¿sí? En presencia del bullying, le tienes que avisar a los profesores. Ya soy. Y si ves al niño o a la niña que ha sufrido de bullying, acércate, acompáñalo, acompáñala. ¿Ya? Si a tus amigos, a tus amigas, diles que hay que acompañarlo, ¿ya? Acompañar a ese niño o esa niña. Busquen la manera de que sus padres se enteren. ¿Ya? Pero hay que informarlo a los adultos. Si un adulto no te hace caso, sigue buscando hasta que un adulto te escuche y haga algo, ¿ya? No te detengas. Bien. Zoe, he estado participando desde el inicio. Muchas gracias por tu pregunta, Zoe. Buenas A ver. noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, Sonia. Sí, buenas noches. Una consulta. ¿Y cómo uno procedería o cómo uno va a actuar cuando los padres de los agresores muchas veces se niegan o dicen no, desconocen lo que su hijo hace, que no, que mi hijo es así, mi hijo es así, no, que él no es capaz de hacer eso, pero sin embargo el hijo se porta mal, hace bullying en el colegio?
¿De qué forma? O sea, yo ya no voy a tener un problema solamente por el bullying de mi hijo, sino otro problema porque los padres tampoco entienden de qué Ujú. manera yo puedo proceder, de qué manera yo puedo actuar. Ajá. Sí, ¿usted conoce el portal Si se ve, Sonia? ¿Perdón? ¿Usted conoce el portal Si se ve? Lo voy a escribir No, en el chat. no. Aquí. Si se ve. Busque el portal Si se ve, que es del Minedu, y ahí denuncie el bullying. ¿Ya? Porque Ah, el ok. Minedu lo que hace es hacer que el colegio cumpla los protocolos y tome las medidas para la protección de quien sufre de bullying, ¿no? Y para tomar medidas de ah, recuperación, por decirlo así, para el agresor, ¿sí? Ok, gracias. Y sí, es muy frustrante cuando uno se encuentra con padres, así que lamentablemente hay que no se preocupan, que no se involucran o que no aceptan estas dificultades de sus hijos, ¿no? Y ahí podemos entender también por qué es el agresor, porque el hijo o la hija es agresor o agresora, ¿no? Entonces, ahí anteriormente les decía, hay que actuar sin prisa, sin desesperarse, ¿no? Pero sin pausa, ¿no? Buscar todos los medios, buscar las alternativas para que se tomen las acciones, ¿sí? Protegiendo a la víctima. Milagros nos escribe en el chat que su niño era molestado verbalmente por otro niño. Se quejó en el colegio, decían que estaba jugando, ¿no? Querer bajarle el pantalón, se volvió a quejar. Eso es para denunciar en el CICB, ¿sí? En el portal, porque todo colegio está obligado a tener protocolos para actuar frente al bullying, ¿sí? Recuerden eso, todos están obligados. Bien, si le dijeron solo una vez, tienes una cara fea por una red social, eso afectó al adolescente, se considera bullying cuando el acoso es persistente, ¿sí? Lo que no quiere decir que un comentario así no le vaya a afectar. Ese tipo de comentarios afectan y sí, hay que hablarlos, hay que conversarlos, hay que validar lo que siente la adolescente, ¿sí? No decirle, ya, no te preocupes, no te hagas dramas, ha sido solo una vez, no lo voy a volver a hacer. No, hay que decirle, sí, se pasó, eso no debería ser. Creo que te estás sintiendo muy mal, creo que te estás sintiendo muy triste. Yo estoy contigo, yo te acompaño. Eso no debería ser esa persona. Claro, se escuda en que está en el anonimato. Bien, ahí pueden ver en el chat la página web del CICB. Ahí está toda la información que ustedes necesitan saber para denunciar el bullying y también para prevenir el bullying. Bien, ¿tienen más preguntas por aquí? ¿Hay algo que les gustaría compartir, preguntar, ya para ir terminando? Bien, quiero agradecer mucho a todas y todos los presentes su presencia esta noche, su participación. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Quiero destacar la participación de Zoe, ¿no? Que también ha estado dando sus ideas a través del chat, que ha hecho una pregunta muy importante. Ya sabes, Zoe, conversa con tus amigas, con tus amigos, ¿no? Para que se unan y contribuyan a evitar el bullying. Bien. Quiero agradecerlas nuevamente. Eh, Como les comenté, yo soy parte de Armonía. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Ahí tienen nuestra información de contacto si es que necesitan, están buscando alguna ayuda profesional. Bien, gracias nuevamente. Los invitamos a estar atentos también a nuestras redes sociales. Más adelante vamos a tener otras charlas. Vamos a tomar en cuenta los temas de interés que ustedes pusieron al momento de inscribirse, ¿no? Para invitarlos nuevamente y contar con ustedes nuevamente. Muchas gracias a todas y todos y que tengan muy buenas noches. El bufo es básicamente la habilidad de tratamiento solar, que también tiene una regeneración.
Gracias, señorita. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, Gracias muy a buenas usted. Buenas noches. noches. Gracias, Gracias, buenas buenas noches con noches. todos.